manos en tu santo nombre. Amén. Amén. Buenos días a los que estáis en casa y también a los que estáis aquí. Gracias al Grupo de Alabanza por ayudarnos a acercarnos a Dios en esta mañana como comunidad y adorarle, a escucharle también, como vamos a hacer ahora. Seguimos en esta serie, esta miniserie de sermones libres que inauguró Rubén hace 2 semanas y él nos compartía un poco sobre visión de iglesia, ¿no? Hacia dónde ir, cómo ir y qué elementos son importantes para avanzar, y compartía 5 principios, 5 elementos. Yo quería continuar hoy con esta miniserie y quería compartir sobre misión integral, sobre misión y sociedad. Y bueno, pues estamos aquí en ese texto de Génesis 12. Y me voy a centrar básicamente en los primeros 3 versículos, ¿vale? El llamamiento a Abraham. Hay una serie que he seguido con especial interés, que a mí me gusta mucho. No sé si ya escuchó un run run por ahí, así que veo que hay algunos fans también del Dr. Goodwin, sobre todo. Esta serie se llama The New Amsterdam y está inspirada en el Hospital Bellevue en Nueva York, que es el primer hospital público en los Estados Unidos. Es el hospital público más antiguo en los Estados Unidos. Y la serie trata de que, bueno, a ese hospital, que la serie se llama New Amsterdam, llega un nuevo director, Max Goodwin. Y este nuevo director tiene unos métodos diferentes de gestionar el hospital. Él no escatima en tomar decisiones radicales y originales, muchas veces en contra del sistema, para mejorar la situación de las personas y de los pacientes que entran como usuarios de los servicios públicos que ofrece el hospital. Y generalmente, como sabéis, los que conocéis el sistema de salud público norteamericano, pues con menos recursos y con menos financiación de la que tienen los hospitales privados en el país. Y Max, el protagonista, el director médico, tiene una frase que va repitiendo constantemente a todo el mundo con el que se encuentra. Y es, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Me gustaría que nos preguntáramos en esta mañana, ¿qué ha hecho Dios por ti y por el ser humano? Y que podamos hacer nosotros, y qué podemos hacer nosotros por aquellos que Dios ha puesto a nuestro lado y en nuestro entorno. Que nos pudiéramos hacer esas 2 preguntas. Y que lo hiciéramos de manera integral, porque lo que Dios ha hecho lo hace de manera completa y no sesgada. Porque las personas que tenemos a nuestro alrededor, a las que Dios ha querido y quiere seguir alcanzando, tienen necesidades materiales, necesidades físicas, necesidades emocionales, necesidades espirituales, especialmente necesidades espirituales. La buena noticia es que Dios ya ha dado respuesta a todas ellas, y el desafío es que nos incluya a nosotros en esa misión para compartir esas respuestas con aquellos que aún no las han alcanzado. Y en este texto de Génesis que Pau nos ha leído, encontramos una de las primeras referencias al Evangelio en la palabra de Dios. El anuncio de las buenas noticias de Dios para todas las personas sin excepciones. Génesis 12, del 1 al 3, es un texto clave en el libro de Génesis y en toda la revelación de Dios. Es clave en la misión de Dios. Porque son las buenas noticias de parte de Dios, a pesar de todo lo que hemos leído antes, de Génesis 1 al 11. El propósito de Dios, desde el principio, a pesar de todo, siempre ha sido bendecir a la humanidad. Bendecirnos a ti y bendecirnos a mí. Y bendecirme a mí.
Y la forma en que esa bendición se concreta tiene que ver con que Dios decidió hacerse hombre a través del linaje, de la descendencia de Abraham, en la persona de Jesús, para resolver todo el lío montado desde Génesis 3 hasta Génesis 11 y en adelante. Pero además, lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra en relación a esas buenas noticias es que al final de la historia encontraremos a personas de toda tribu, de toda nación, como hemos cantado, de toda lengua, adorando al único Dios, creador y verdadero. Leemos en Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar. Dice, de todas las naciones, todas las tribus, todos los pueblos, las lenguas, de pie, delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y aclamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, al Cordero. Ese es el cumplimiento final de la promesa dada a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahí la veremos completada. ¿Y qué quiere hacer Dios con el hecho de que el ser humano ha decidido darle la espalda? ¿Qué quiere hacer Dios con las consecuencias que esa decisión nos ha traído? Bueno, a la luz de los relatos de Génesis 3 al 11, esa pregunta parece lógica. Y cuando leemos Génesis 12 hasta Apocalipsis 22, encontramos la respuesta a esa pregunta, una respuesta que nos da Dios. Porque fijaos, primero Dios nos cuenta, o primero Moisés en Génesis nos cuenta la obra de creación de Dios, ¿no? Dios hizo todo cuanto existe y nos creó a nosotros mismos y todo era perfecto. Vivíamos en armonía con Dios, lo teníamos todo, nos sentíamos plenos, no estábamos carentes de nada. Pero eso se rompió, eso se estropeó. En Génesis 3 se produce una profunda ruptura de la relación con Dios, de la relación con nosotros mismos, de la relación con nuestros semejantes y de la relación con nuestro entorno. Todo eso se rompe, todo eso se estropea. Y las cosas no encuentran un punto de inflexión de mejora. Esa situación de deterioro va increciendo. Y encontramos narrada la historia de Caín y Abel, y más adelante encontramos al punto de maldad al que llega la humanidad, y encontramos el diluvio, y después, justo antes de nuestro texto de Génesis 12, encontramos la historia de Babel y lo que pasa en Babel. Así que, ¿qué puede hacer Dios frente a ese panorama que hemos leído en esos capítulos previos o que encontramos en esos capítulos previos? Bueno, Dios ha hecho algo que solo Dios podía pensar, que solo a Dios se le podía ocurrir. Y se acerca precisamente a la tierra de Babel y escoge una pareja anciana, Abraham y Sarai, sin hijos y además imposibilidad biológica de tenerlos, y decide convertirlos en la plataforma de lanzamiento de su plan de salvación, de su plan de reconciliación y de rescate del ser humano y del universo entero, solo por pura elección de su voluntad. Porque le dio la gana hacerlo así. Si me permitís el atrevimiento, le dio la gana a Dios hacerlo de esa manera. No había nada especial en ellos. No había condicionales que Abraham y Sarai tuvieran que cumplir. Simplemente Dios les escogió. Todo nace de la inesperada y de la inmerecida gracia y amor de Dios, debido a su determinación, debido a su voluntad de bendecir al ser humano, a pesar de que todo se había estropeado por el camino. Así que el llamado a Abraham y Sarai es el comienzo de la respuesta de Dios a nuestra condición. Por eso aquí
tenemos un nuevo comienzo. Por eso aquí tenemos la posibilidad de que todas las cosas puedan ser hechas nuevas y de volver al estado original al que Dios nos creó, con plenitud, con sentido, con propósito, con satisfacción. Todo eso solo es posible dentro del marco de una relación con Dios, de una relación íntima con nuestro Creador. Y a nosotros hoy, Iglesia, se nos ha dado el testigo, ¿no? Como en una carrera, se nos ha dado el testigo para continuar dando a conocer las buenas noticias de Dios a nuestros contemporáneos y al mismo tiempo de ser agentes de transformación a través del Evangelio, que seamos canales del Evangelio para que el Evangelio cambie vidas, cambie situaciones, cambie realidades y cambie nuestro entorno social. En eso consistía el llamado a Abraham. Y podríamos resumir la conversación de Dios con Abraham básicamente de la siguiente manera: ve y sé una bendición. O en otras palabras, Abraham, tú ve. Y cuando tú vayas, yo haré esto, esto y esto para que pueda ser una bendición a todo el mundo, lo cual es mi propósito, lo cual es mi voluntad, mi deseo. Y la primera implicación para Abraham tiene que ver con abandonar su tierra, que es la esfera más amplia de su identidad. Tiene que ver con, le dice, ve, sal de tu parentela más amplia y de tu familia extendida inmediata y haz eso para ser de bendición. Es decir, que para ser de bendición, para que esa bendición salga, Abraham tiene que salir. Solo la salida de Abraham libera la bendición a las naciones. Y salir también es clave para nosotros hoy. Porque solo una iglesia en salida, solo una iglesia abandonando su comodidad, su bienestar, su statu quo, solo una iglesia en salida implicándose en el problema del ser humano y en los problemas y en las situaciones de las personas. Solo una iglesia en salida dando a conocer las buenas noticias de Jesús y a Jesús mismo como clímax de la promesa a Abraham. Solo una iglesia en salida en estos términos puede desplegar la bendición de Dios para las personas a nuestro alrededor y para nuestra sociedad. Y de esa manera traer restauración, traer esperanza de una vida mejor, tal como Dios la ideó originalmente. Es muy interesante porque en solo 3 versículos, en nuestro texto, las palabras bendición y bendecir aparecen 5 veces. 5 veces solamente en 3 versículos. El Dios cuya bendición sobreabundó en la creación, el Dios cuya bendición sobreabundó en la creación, se ha propuesto la empresa de no dejarnos, de no soltarnos, de perseguirnos hasta que lleguemos a alcanzar su bendición. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso espectacular? Una cosa es que te persiga el hombre del frac para cobrar tus deudas y otra cosa es que te persiga la persona más rica del mundo para darte su fortuna. Esta es una ilustración para los boomers. Luego de los millennials para arriba preguntáis qué es el hombre del frac. ¿De qué va esto de la bendición? Si volvemos al relato de la creación, si volvemos a Génesis 1 y 2, encontramos que la bendición se pronuncia 3 veces. Lo tenéis ahí en la pantalla. El 5.º día Dios bendijo a las criaturas del mar y del aire. El 6.º día Dios bendijo al ser humano. Y el 7.º día Dios bendijo el día de descanso. Las 2 primeras referencias van seguidas por la instrucción de multiplicar y de llenar la tierra y los mares. La tercera
va seguida de santificación y descanso. Y si profundizamos un poquito más en esta idea, encontramos que la bendición de Dios tiene que ver con abundancia, tiene que ver con disfrute, tiene que ver con relación íntima con el Creador, en lo cual encontramos verdadero propósito, verdadero sentido y, en definitiva, la bendición de Dios tiene que ver con plenitud, con no sentirnos carentes de nada, con que no haya nada roto en nuestra vida porque ha podido ser restaurado. Plenitud significa no necesitar nada y Dios quiere bendecirnos de esta manera. Pero esta bendición también encuentra su despliegue en el plano horizontal, ¿no? Es esta bendición que acabamos de ver, tiene que ver con Dios y con nosotros, que es un plano vertical. Pero esta bendición también tiene un plano vertical, es decir, en relación a otros, en relación al prójimo, al que tienes al lado o al que vive contigo en tu contexto social. Génesis nos explica que a través de Israel serían bendecidas el resto de naciones. Génesis nos explica cómo Labán es enriquecido a través de la bendición a Jacob. Potifar es bendecido por la presencia de José. El faraón es bendecido por Jacob. Egipto es atendido a nivel de país a causa de una hambruna por la presencia de José en medio de ellos. Y así podríamos seguir enumerando otros casos. Y hemos hablado en sermones pasados de Israel en el exilio y cómo ha habido bendición también a través de Israel en esos contextos. En algunos de estos casos, como en otros, también se produce una transformación y un impacto social por el efecto de la bendición, por el efecto que trae la bendición. Así que la bendición tiene que ver con misión. Bendición tiene que ver con misión. Dios nos lleva a la conclusión de que la bendición es misional. La bendición tiene que expresarse en términos de misión. Abraham debe abandonar, debe salir, como hemos visto antes, de su propia tierra para que la bendición llegue al resto de personas. Desde Génesis 12, 1 al 3, en adelante, sabemos que será un descendiente de Abraham quien traerá bendición a toda la humanidad. De hecho, el apóstol Mateo comienza su evangelio declarando que Jesús es el Mesías y que ese Mesías es descendiente de Abraham, y acaba su evangelio con el mandato misionero de ir a todas las naciones, lo que conocemos como la Gran Comisión, en Mateo 28. Esta Gran Comisión de Mateo 28 es una actualización de la comisión a Abraham en Génesis 12. Mirad, vete de tu tierra y de tu parentela y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Jesús actualiza esa misión y dice, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo lo haremos? Debemos pensar, como os decía al principio del sermón, en términos de misión integral. Es lo que nos enseña la palabra desde Génesis 12 hasta Apocalipsis 22, que la misión es integral. Y os recomiendo algunos libros en relación a esto, si queréis investigar más. René Padilla habla de la misión integral, Samuel Escobar en algunos de sus libros también habla de ello, Chris Wright en La misión de Dios lo desarrolla de una manera magistral. No hay una única manera de hacer misión, hay varias. Yo os propongo resumirlas o sintetizarlas en dos. Por un lado, la proclamación del Evangelio, es decir, explicar las buenas noticias de Jesús y quién es Jesús y qué ha hecho a aquellos que aún no le conocen. Y por otro lado, haciendo extensible la bendición de Dios a otros, en términos de estar a su lado, de acompañarles en sus luchas,
en sus dificultades, en sus carencias, supliendo sus necesidades y mostrando así el amor práctico de Dios hacia ellos. Cuando el pueblo de Israel está en el exilio, está en el corazón mismo de otra nación, que es ajena totalmente a Dios, que no le conoce, Dios les pide que continúen siendo de bendición y continúen extendiendo la bendición, incluso ahí, en medio de ese contexto. Y creo que se nos ha recordado en alguno de los sermones pasados este texto en Jeremías 29:7, donde Dios les dice a Israel en el exilio: buscad el bienestar de la ciudad a donde os he enviado. Y el bienestar que podemos ofrecer tiene que ver con la bendición de Dios en los términos en los que hablábamos al principio del sermón, que nos llevará a un estado de plenitud. El efecto transformador del Evangelio y el impacto que el Evangelio tiene sobre las personas y sobre la sociedad también es muy evidente en el ministerio de Jesús. Como nos cuentan los Evangelios, Mateo mismo nos cuenta que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, proclamación, y anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Encarnación, compasión. Este pasaje describe a Jesús moviéndose entre el pueblo, saliendo a encontrarse con ellos en el camino de sus vidas, a encontrarse con ellos en sus contextos, atendiendo sus necesidades, teniendo compasión de la gente. Jesús explicaba las buenas noticias para nuestra realidad. Jesús aclaraba quién era Él, qué había venido a hacer, por qué tenía que venir y hacer lo que iba a hacer y lo que hizo. Y lo explicó con su propia vida, con su muerte y con su resurrección. Jesús atendía las necesidades de las personas, estaba a su lado, las tocaba, convivía con ellas, las acompañaba desde sus realidades en todos los aspectos de su vida. Así que podemos concluir que la misión de Jesús era integral. También pasó lo mismo con la misión de los apóstoles, si avanzamos en la historia. Solo por poneros un ejemplo, ¿no? La influencia del Evangelio pudo verse no solo en la forma en que transformaba vidas, sino que transformaba realidades sociales y estructuras sociales de la época. Cuando Lidia, una empresaria que vivía en Filipos, es impactada por el Evangelio, ofrece su casa para que romanos, personas que vivían en los márgenes de la sociedad y aquellos con carencias emocionales, afectivas, relacionales y materiales se sientan parte de la familia de Dios, de la sociedad de Dios, y alcanzaran también la bendición. Y también la historia y nuestro contexto más inmediato nos confirman el poder transformador del Evangelio. Repasaba, a raíz de la preparación de este sermón, el movimiento de los cuáqueros en el siglo XVIII. Ellos lucharon contra la esclavitud, por la abolición de la esclavitud. Y la única forma que tenían de liberar a los esclavos era comprándolos para luego ponerlos en libertad. Así que este grupo de hermanos nuestros antepasados eran capaces de entregar todos sus bienes para comprar la libertad de tantos como podía, aunque eso supusiera arruinarse. Una religiosa en África expresaba este estilo de misión de manera muy interesante. Ella hablaba de presencia, encuentro, permanencia y proclamación. Se puede definir de muchas maneras, pero me parece que si nos quedamos con estas 4 ideas, nos ayudará a desarrollar la misión de manera integral, a nivel personal y también como comunidad. La presencia tiene que ver con el estar al lado de las personas. Y estando al lado podremos escucharles. Porque la gente, antes que sermones, necesita ser escuchada. Y la presencia genera encuentro. Relaciones humanas sinceras, auténticas,
No sé si os acordáis, pero antes en evangelización se hablaba de hacer contactos. ¿Os suena esto? ¿De hacer contactos? Pero perdonadme, nada de eso, querida iglesia. Nada de hacer contactos. No hacemos contactos interesados con un propósito oculto. Generamos encuentros para tener relaciones sinceras y auténticas. Y en el vivir cerca de ellos, en el convivir, en el relacionarnos, dar fruto y mostrar a Jesús. Y finalmente, permanencia, que va más allá de la simple visita de cortesía o de un gesto, que tiene que ver con quedarse con, caminar al lado de. Y esta es la manera en que Dios envió a Jesús. El modelo de encarnación total, de servicio, de acompañamiento, de entrega, para poder estar con nosotros, para poder estar entre nosotros. Por eso se llama Emmanuel, Dios entre nosotros, permaneciendo con nosotros de manera íntima, de manera personal, de manera cercana y significativa. Esta es la misión, este es el modelo, y este es el modelo porque tal y como Dios envió a Jesús, Jesús nos envió a nosotros. Así que Jesús nos dejó el modelo. Hablamos de una vida de compasión, y esto es uno de los ejes del Evangelio. Escuchaba a Emmanuel Buch, para los que no le conozcáis, es pastor de nuestra federación en Madrid. Él es también teólogo, es filósofo, un gran pensador y un gran pastor también. Y Emmanuel, en uno de sus sermones, compartió una frase que no era suya, era tomada de otra persona, de alguien a quien había leído, y él decía: no hay lugar para las estadísticas sobre cuántos mueren sin Jesús cada minuto que no consideren también cuántos de los que así mueren lo hacen por hambre. No hay lugar para las estadísticas sobre cuántos mueren sin Jesús cada minuto que no consideren también cuántos de los que así mueren lo hacen por hambre. Misión integral. Y tienes razón. Leemos sobre personas en situaciones límites en lo material y recordamos la frase de Jesús: siempre tendréis a los pobres entre vosotros. Y nos conformamos, porque siempre están ahí y tenemos el corazón y los ojos cauterizados ante esas realidades. ¿Y qué se le va a hacer? Pero decía Samuel Escobar, otro gran misionólogo, que habrá que leer la frase completa. Habrá que leer el versículo completo, porque aunque efectivamente el texto empieza así, acaba diciendo: y cuando queráis, les podéis hacer bien. Porque hay necesidades espirituales, porque hay necesidades materiales, físicas, relacionales, hay necesidad integral de que la persona reciba la bendición de Dios y sea restaurada. Y quiero aclarar en este punto que no estoy hablando de acción social, sino de la esencia misma de la misión, de la gran comisión y del carácter y el modo en que eso se desarrolla, especialmente atentos a los más desatendidos y los que tienen alguna carencia, como os decía, física, emocional, relacional y, por supuesto, espiritual. La historia nos deja muchos testimonios de una iglesia en salida, una iglesia en apertura. Desde el primer siglo ha sido así, en un intento de atender a los enfermos, a los leprosos, a los pobres, a las viudas, a aquellos que se sentían y que estaban solos, como Mateo y Zaqueo, ricos, pero al mismo tiempo pobres, con grandes carencias. Una iglesia que se acerca a las personas y no las ve solo como contactos a los que ganar o perder, sino personas con las que estar, con las que identificarse y permanecer, para compartir esa fe que se expresa por medio del mensaje, por medio de la acción, por medio de las obras, a través de la presencia, del encuentro, de la permanencia y de la proclamación. Somos la iglesia de Dios, y eso no es cualquier cosa. Estamos llamados a ser una iglesia en salida, que proclame las buenas noticias, que presente a Jesús a aquellos que no le conocen y que esté al lado de las personas en términos de
presencia, encuentro y permanencia. ¿Qué va primero y qué va después? Perdonad, pero no hay orden. La misión es integral, la misión es holística, lo abarca todo. En cada caso será diferente, porque las personas están en puntos distintos con respecto a Dios. Pero hemos de ser intencionales en planificarla, en desarrollarla de manera integral, sin dejarnos ninguna de sus partes. El objetivo primero y último es hacer accesible el Evangelio, o en términos de nuestro pasaje, la bendición, y que su impacto se despliegue en la vida de las personas y de nuestra sociedad. Y para ello debemos generar relaciones significativas en las que realmente encarnemos el amor de Dios hacia cada una de las personas que aún no le conocen y que Dios ha puesto a nuestro lado. Decía un pastor luterano, el pastor luterano de la Iglesia de Barcelona, Dietrich Bonhoeffer, que por su oposición como alemán al régimen nazi murió en un campo de concentración 2 semanas antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial. Decía Bonhoeffer que la Iglesia solo es Iglesia cuando existe para los demás. En esta idea de conectar con la misión. La Iglesia solo es Iglesia cuando existe para los demás, porque Dios ha querido que la Iglesia sea la que extienda, la que vaya y salga para que la bendición también salga. El desafío esta mañana para cada uno de nosotros y para todos como comunidad en particular es: vayamos y sé de bendición. Seamos de bendición. Mira, Dios quiso y pudo. Lo hizo. ¿Y nosotros? Nosotros podemos, porque hemos recibido el llamado y además hemos recibido el poder. Pero la pregunta para nosotros sería: ¿querremos? ¿Querremos desarrollar la misión tal y como nos deja Jesús como ejemplo? Pues que el Señor nos ayude a ello y como Iglesia queremos seguir avanzando en esta dirección. Que el Señor os bendiga.